La agonía de Jesús era que cuando todo el pecado del mundo, todos tus pecados, todos los míos, no solamente los pasados, sino los futuros que tú vas a cometer, Sí. todos los pecados de la humanidad fueron echados sobre Jesús, fueron echados sobre Él, el Padre se separó. Familia, bendiciones de lo alto. El Señor les bendiga y les guarde de manera especial. El día de hoy nos sentimos agradecidos y a la misma vez honrados por la presencia del Señor en este día, en esta su plataforma Excelencia Cristiana Televisión, segmento La Hora de la Unción. Te invitamos a que sea parte de nosotros suscribiéndote, dándole like y activando la campanita de notificaciones para que todos nuestros contenidos puedan llegar a la misma puerta de tu dispositivo celular. Así que te bendecimos de manera especial y quien te habla tu hermana Nelsida Rodríguez, y es un placer de verdad estar con esta hermosa audiencia. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitado especial, un hombre que trae una palabra de parte del Señor para bendecir tu vida. Así que te invito a que no te despegues de tu dispositivo, puesto que el Señor te va a bendecir el día de hoy con una palabra. Así que nos sentimos honrados de tenerles aquí y sin más preámbulo damos paso para que Él se esté presentando a la audiencia. Bien, bendiciones, amado. Amén, amén. Dios te bendiga mucho Amén. más y Dios bendiga a toda la audiencia que se conecta en este momento para escuchar un mensaje de parte de Dios para tu vida, para tu alma, para tu espíritu, que sabemos de todo corazón que no serás el mismo una vez que escuches esta palabra que el Espíritu Santo ha preparado para este tiempo, para tu corazón. Mi nombre es Eduardo Tavares, me puedes encontrar en todas las redes sociales como Eduardo Tavares. Por allí estoy sirviendo al Señor en todas las redes y estoy a la disposición y presto para servir en todo tiempo y en todo momento. Amén, amén. Así que sin más preámbulo, ¿verdad? Damos inicio, puede dar inicio a su mensaje. Amén, amén. Recuerdo que cuando recibí la invitación me hablaron de este mensaje, lo que es el Evangelio de la Salvación, la Sí. esencia genuina del Evangelio de la Salvación. Y me impacté porque Dios me llamó a las almas. Amén. Y es impresionante cómo las almas, el ministerio de las almas, es algo que todo creyente, todo cristiano debe tener como un objetivo principal en su vida. Así es. Porque todos, cuando nacemos de nuevo, nacemos con un propósito, y ese propósito es predicar el Evangelio de Jesucristo y ganar almas a tiempo y fuera de tiempo. Wow, Así sí. que este mensaje ha marcado mi vida y yo sé que va a marcar la vida de otros que puedan escuchar, sobre todo si hay una persona que está ahí conectada, personas que están ahí conectadas, que no han entregado su vida a Jesucristo. Este es el tiempo propicio de salvación que Dios ha determinado para ti. Amén, La así salvación no es mañana, No. la salvación es hoy. Por eso Jesucristo, cuando llegó a la casa de Zaqueo, dijo: hoy, Zaqueo, ha llegado la salvación a tu Aleluya, casa. así Porque es. el mañana nadie lo conoce. No. Vivimos hoy, y hoy es el día propicio que el Señor ha preparado para ti, para que tú puedas nacer de nuevo en Cristo Jesús. Así es. Y hay una frase que escribía Charles Spurgeon, Sí. y él escribía: ganar almas es la ocupación principal del ministro cristiano, Así y es. por cierto debería ser la de todo verdadero creyente. Y luego él dice: cada uno de nosotros debería decir, como decía Simón Pedro, a pescar voy, o como Pablo, que nuestras miras deberían ser para que de todos modos salve por lo menos algunos. Wow, es así. Gloria a Dios. Y yo quiero empezar esta palabra con una experiencia que yo tuve con el mundo espiritual hace alrededor de 3 años. Sí. Y esta experiencia espiritual creo que marcó mi vida en un antes y un después. Porque Dios me permitió ver eso con una razón. Amén. Cuando Dios te permite ver algo, tener una experiencia con el mundo espiritual, Dios lo permite por un propósito. Y ese propósito es de que las personas conozcan que esto es real, de que esto es genuino y de que esto es verdadero. Yo conté en los evangelios que solamente Jesús habla 25 veces del infierno. Solamente Jesús. O sea, que Jesús fue el predicador bíblico que más habló de esta gran verdad, de que el infierno es una realidad, de que el infierno no es un invento. Y a veces la gente se siente incómoda cuando uno le habla de este tema, Sí. pero lo que quiero decirte es que si Jesús, que era el predicador por excelencia, el predicador más santo que ha existido en esta tierra,
habló de este tema es porque es importante, es porque es crucial. Sí. Porque ese lugar no fue creado para las personas. Totalmente negativo. Ese lugar fue creado para el diablo y sus demonios, no para la humanidad. Ese lugar no fue creado para ti. Si tú que estás aquí y me escuchas y nunca has dado el paso de fe, ese lugar no fue creado para ti. No fue creado para ti. Y yo recuerdo que yo tuve una experiencia espiritual. Yo estaba acostado en mi cama y de repente entré en una visión y sabía que estaba en mi espíritu. Sabía que era mi espíritu que estaba ahí. Aparecí con dos personajes, eran dos personajes con vestiduras resplandecientes, con vestiduras blancas desde arriba abajo. Y recuerdo que íbamos descendiendo a un lugar. Eran dos personajes, yo iba en el medio de ellos, ellos me llevaban uno por un brazo y otro por el otro. Íbamos descendiendo a un lugar. Y yo no sabía a dónde íbamos, pero ya llegamos a un lugar que era como un inframundo. Y ellos me colocaron en una roca y se pusieron en la roca conmigo y me dijeron, estamos en el infierno. Ojo, lo que estoy hablando es una realidad. Yo tuve esa experiencia. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no miento. Tuve esa experiencia y ellos me dijeron, llegamos al infierno. Y recuerdo que cuando me dicen eso, se abre un portal y me dijeron, esta es la puerta del infierno. Dios. Recuerda que cuando Jesucristo le dijo a Pedro, eres Pedro, eres Simón, y sobre estas rocas edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán con ella. En ese lugar, en la puerta del infierno, el Espíritu me llevó con esos dos personajes y me dijeron, estamos en la puerta del infierno. Y recuerdo que la puerta se abrió, el portal se abrió y ellos entraron. Me dijeron, vamos a una misión, volvemos ahora. Y me dejaron a mí como el guardia de esa puerta. Dios. Y yo, wow, me impresioné porque entendí el llamado que Dios me había hecho de avisar a la gente que esto no es un juego, que esto no es un invento, que es una realidad. Que es algo real. Que es algo real. Y recuerdo, no quiero indagar mucho en esta parte. Sí. La segunda ocasión, tuve dos experiencias con ese inframundo. La segunda ocasión aparecí dentro. Ya no estaba en la puerta, sino que estaba dentro. Sí. Wow. Y pude ver con mis ojos un cuerpo que estaba en las llamas. Estaba revolcándose en las llamas, atormentado en las llamas. Y eso para mí fue muy impactante. Y a partir de ahí yo entiendo que el evangelio debe ser predicado a tiempo y fuera de tiempo. Es así. A tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea el Señor. Y yo creo que el evangelio de la salvación se centra en Jesús. Sí. Se centra en su sacrificio. Se centra en el precio que pagó por cada uno de nosotros. Creo que la cruz del Calvario marca un antes y un después en la historia. Sí. Marca un antes y un después en la historia. A partir de la cruz del Calvario, un portal se abrió. Así como hay un portal que se llama la puerta del infierno, Cristo es el portal a la vida eterna. Hay una perdición eterna, pero hay una vida eterna que solamente Cristo nos puede dar, nos puede garantizar. Por eso Él dice, yo soy la puerta, y todo el que a mí, por el que a mí entre, tendrá vida eterna. Sí. Y hay un pasaje clave sobre el cual me quiero dirigir a partir de este momento, y es Marcos capítulo 14, versículo 35, que dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que estaba Jesús allí en el Getsemaní, pidiéndole al Padre, rogándole a su papá, que si fuese posible quitase de él aquella hora. A veces nos concentramos en el momento de la cruz, en el momento de lo que Cristo sufrió, sí, pero muchas veces olvidamos el Getsemaní. Creo que el Getsemaní es lo que marca un antes y un después. Porque en el Getsemaní vemos al Hijo. Dice la Biblia que es el unigénito, Hijo de Dios. Vemos al Hijo clamando a su papá que le evite pasar aquella hora, que le evite pasar aquel suceso, pero me impresiona que el cielo hizo silencio, que el Padre no le respondió. El Padre, viendo que su Hijo está en un momento de angustia, en un momento de dolor como nunca antes, yo creo que no ha habido un dolor más grande que el Getsemaní. Wow. Nunca ha habido ni habrá un dolor más grande que el Getsemaní, porque Lucas dice que era un momento de agonía tal para Jesús
que eran como gotas de sangre que salían de su cabeza y caían a tierra. Así es. Y Lucas, que era el médico, sabía lo que estaba hablando, porque Sí. hay un momento, no sé si sabes, cuando una persona es enjuiciada y lo condenan a muerte, días antes de que sea enjuiciado, de que sea matado, esa persona comienza a sentir una tensión. Sí. Esa persona comienza a sentir una presión tal que la sangre sube a su cabeza y comienza a botar gotas de sangre desde la cabeza. Por la presión que Exacto, por la presión. Es decir, que lo que estaba viviendo Jesús, lo que Lucas describe, era literal, era real. Jesús estaba sudando sangre, porque el momento en el que estaba atravesando ahí era un momento total de agonía, total de presión. Pero lo que me llama la atención es que dice Marcos, por eso es importante leer los 4 evangelios, Sí. para sacar el contexto en el cual se está refiriendo la Escritura. Dice Marcos que él le pedía al Padre que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y cuando leemos, entonces nos vamos al capítulo 15 de Marcos, versos 33 y 34, dice: cuando vino la hora sexta, ojo, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Terrible. ¿Qué es lo que me lleva a esto a entender? Que en el Getsemaní, cuando Jesucristo le pedía al Padre, si fuese posible, pasa de mí aquella hora, Jesucristo se estaba refiriendo a la hora novena, donde el cielo se oscureció y el Padre se separó de él. Es decir, que la agonía de Jesús no era los golpes que iba a recibir, no eran los latigazos, no era que lo iban a clavar en la cruz. La agonía de Jesús era que cuando todo el pecado del mundo, todos tus pecados, todos los míos, no solamente los pasados, sino los futuros que tú vas a cometer, Sí. todos los pecados de la humanidad fueron echados sobre Jesús, fueron echados sobre él, el Padre se separó. Porque el Padre no habita con el pecado. En otras palabras, Jesucristo se hizo pecado, aceptó la separación. Nunca, quiero destacar esto, nunca Jesucristo, aunque vino y se hizo hombre, nunca se había separado de su Padre. Nunca. Por eso cuando él le decía a los discípulos: el que me ve a mí, ha visto al Padre. Sí. Porque el Padre y yo somos uno. Uno somos. Nunca Jesús se había separado del Padre. Sin embargo, Jesucristo aceptó la voluntad del Padre de separarse momentáneamente para que a través de la separación de su Padre nosotros pudiéramos ser unidos al Padre. Así es. Impresionante, porque llega un momento donde la tierra tiembla y el velo se rasga. Sí. El velo se rasga. ¿Qué quiere decir? Que toda barrera que había entre nosotros y Dios fue cortada, fue quitada. El arca representaba la presencia de Dios y el velo se rasgó, dando referencia de que ya no hay interferencia entre nosotros y la presencia de Dios. Y me impresiona que cuando Jesucristo resucita y está María Magdalena y lo ve y quiere írsele encima y abrazarlo, él le dice: no me toques, porque no he subido a mi Padre. No he subido a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Qué quiere decir? Que cuando el velo se rasga, Jesucristo cruza una frontera. El sumo sacerdote, los sacerdotes cuando iban a ofrecer sacrificio, ellos entraban con una soga amarrada en la cintura. Sí. Y si entraban con pecado, la presencia de Dios lo mataba allí. Ahí mismo. Pero Jesucristo, como el sacerdote perfecto, sin pecado, sin embargo, asumió todo nuestro pecado, entró a la presencia de Dios, entró por el velo, rasgó el velo. Lo que estaba haciendo Jesucristo con ese cordón que entraban los sacerdotes era uniéndonos al Padre, uniéndonos a Dios. Por eso cuando Él le dice a María Magdalena: no me toques porque tengo que subir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, Jesucristo nos estaba uniendo a nosotros con el Padre. Dios, tremendo. En otras palabras, Jesucristo nos sentó en los lugares celestiales. Al junto de nuestro Padre. Amén. Es decir, que una vez que una persona se convierte, acepta a Jesús como su Señor y Salvador, simplemente estás recibiendo algo que ya le fue dado. Sí. A partir de la cruz del Calvario. Así es. A partir de ese momento. Impresionante. En otras palabras, Jesucristo
se separó para unirnos a nosotros con el Padre. Por eso Aleluya. Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, Sí, sino la tuya. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, lo que viene es mucho más grande. sí, así es. En otras palabras, Jesucristo se despojó. La Biblia dice en Juan 3:16, que es el versículo universal, el que Sí. todo el mundo se sabe. Se sabe. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Dice el unigénito. Ojo, Jesucristo se despojó de ser el unigénito para ser el primogénito. Mira qué diferencia. Sí. De El ser unigénito en cantidad, porque Él sigue siendo el unigénito en características. Sí. Es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Ningún hombre tiene eso. Pero en cantidad de hijos se despojó de ser el unigénito para ser el primogénito. Mira la dimensión de esta palabra. uno y la dimensión de ese amor expresado por nosotros. Exactamente. Se despojó. Tú sabes los beneficios que hay tú siendo el unigénito. El único, sí. El único. Todos los que son hijos únicos, que no tienen más hermanos, saben los beneficios que recibe un hijo único. Sabe los beneficios. Sin embargo, Jesucristo en cantidad se despojó de ser el unigénito. Así es. Como dice la palabra en Romanos capítulo 8, del versículo 29 en adelante, que ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Wow. Esto me habla a mí de la dimensión del amor de Dios. El amor de Dios no tiene comparación. El amor de Dios, hay una alabanza que dice incomprensible amor. El amor de Dios no se puede entender. ¿Cómo Dios, Aleluya. nosotros siendo tan pecadores, se despojó de su Hijo? El cielo hizo silencio en el Getsemaní. El cielo cayó para que hoy haya fiesta en los cielos por un solo pecador que Qué se bien. arrepiente. Es así. Mira lo que es un silencio de Dios. Es decir, que cuando Dios hace silencio, está trabajando. Es así. Cuando Dios calla, Dios está trabajando. Así El es. cielo en el Getsemaní hizo silencio para que hoy día, por un pecador que se arrepiente, haya fiesta en los cielos. Es decir, que cuando Dios hace silencio, está viendo cosas más grandes que nosotros no entendemos Sí. ni comprendemos. Por eso, aún en el silencio de Dios hay salvación. Es que todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es maravilloso. Todo lo que Dios hace es bendito. Bendito sea el Aleluya. Señor. Creo que si seguimos hablando de este mensaje, no acabaríamos hoy. No es Porque así. es que definir lo que es el amor de Dios, definir la dimensión de su gracia, no tiene... Hace que las palabras queden cortas. Exacto, no tienes como acabadera. Es así. Y yo creo que este mensaje debe ser compartido con alguien, porque yo no sé a quién tú le puedes salvar la vida con esto. Aleluya. Sí. Decirle que hoy Dios trajo a este varón para hablarle de la vida eterna, para hablarte del evangelio de la salvación, para hablarte de que Jesucristo fue el hombre que más habló del infierno, el hombre que más habló de que morir sin Dios, morir sin Cristo es una perdición eterna. Eternamente. Y de que ese lugar no fue creado para ti. Ese lugar no fue creado para destruirte a ti. Ese lugar fue creado para el juicio del diablo y sus demonios. Lo que pasa es que el diablo sabe que él va a estar por la eternidad en ese lugar. Sí. Y él no quiere estar solo solamente con sus demonios. A él no le satisface eso. Él quiere más almas y más y más. Porque el infierno es un lugar que no se sacia. El infierno es un lugar que mientras más recibe, más quiere. Sí, así es. Impresionante. Mientras más recibe almas, más quiere almas. Así es. No se sacia. Y así mismo es el enemigo. Por eso dice la Biblia que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Entonces, terminando, hay una parte muy importante y creo que es el sello y el cierre de este mensaje. Dice, Jesús en su condición de hijo, vuelvo y repito, se despojó de ser el unigénito en cantidad Wow. para ser el primogénito entre muchos hermanos. Así es. Por eso Jesucristo es llamado el postrer Adán. ¿Qué sucede con el primer Adán? El primer Adán, cuando peca, pierde la comunión con Dios, Así es. pierde la cercanía con Dios.
Adán estaba en un ambiente de gloria. Adán hablaba con Dios cara a cara. Adán tenía una comunión ininterrumpida con Dios. Y Jesucristo viene como hombre. Era necesario que un hombre descendiera y nos devolviera lo que Adán perdió en el Edén. Es decir, que todos podemos vivir un Edén actualmente. Wow. ¿Qué es el Edén? El Edén no es más que una comunión directa con Dios. No es simplemente un lugar geográfico. El Edén es un lugar de comunión con Dios ininterrumpida. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a devolvernos el Edén, es decir, la comunión con Dios que Adán perdió a través del pecado. Esa amistad tan cercana. Esa amistad. Bendito sea el Señor. Entonces, Él es el postrer Adán. Él es el sacerdote perfecto. Sí. Él nos conectó con Dios. Nos sentó a su diestra en lugares celestiales. Espiritualmente, aunque no estemos aquí físicamente, pero espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales. No es que vamos a estar, es que ya estamos sentados en lugares celestiales. Es decir, que cuando el Padre mira a la derecha, no solamente ve a Jesús, nos ve a todos nosotros sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Así es. Eso es impresionante. Eso trasciende lo sobrenatural. Es así. Impresionante. Entonces, por eso era necesario que el cielo hiciera silencio, que el cielo callara en aquel Getsemaní. Porque si el Padre hablaba, imagínate, un hijo pidiendo socorro a su padre, el padre lo que quiere es ayudarlo. Es así. Pero el padre veía el propósito. Es como un hijo cuando le está pidiendo algo a su padre, el padre sabe que si se lo da, le puede hacer daño. Sí. Que si se lo da, va a estorbar el propósito. Tú no le vas a dar un carro a un hijo pequeño, a un niño pequeño, porque le puede hacer daño, lo puede lastimar. Asimismo el Padre, Jesús en su condición de hijo, estaba clamando Abba Padre. En otras palabras, papito lindo. Estaba tratando de convencer a su papá de que lo librara de aquella copa, pero el Padre estaba viendo algo mayor. El Padre estaba viendo algo más profundo. Hijo, así como te amo a ti, también los amo a ellos. Aleluya. Así como te amo a ti y te quiero sentado a mi lado en los lugares celestiales, yo también lo quiero sentado a ellos. Por eso el amor de Dios, yo predicaba en una ocasión, es un amor obstinado que no se da por vencido. Bendito sea el Señor. Así. Y terminando, era necesario que el cielo hiciera silencio para que a partir de allí, impresionante, hay un festival en el cielo cada vez que un solo pecador se arrepiente. Cada vez que un solo pecador le dice a Jesús, heme aquí, entra en mi corazón, yo te recibo y yo te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Cada vez que un pecador se arrepiente, está recibiendo algo que le fue dado desde la eternidad. Wow, así es. Porque Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Dios sabía. Y antes de que el hombre le fallara, ya el cielo se había puesto de acuerdo para una redención. Wow. Tu vida está en las manos de Dios. El cielo antes de se puso de acuerdo para que tú no te perdieras, para que tu alma fuera salva y para que el día que tú cierres tus ojos, para que el día que Cristo venga, tú puedas estar en las filas de aquellos que estamos en su reino. Así es. De aquellos que estamos en su presencia, de aquellos que podemos clamar, Abba Padre, Abba Padre, soy partícipe de aquellos que están en la lista de las filas del reino del Todopoderoso Dios. Dios te ama, Dios no te quiere, Dios no quiere que tu vida se pierda, Dios no quiere que tu alma se pierda, todo lo contrario. Él dice la Biblia que el Cordero de Dios, que fue inmolado antes de que el mundo fuese, es decir, que antes de tu nacimiento, antes de que el mundo fuese, ya Dios se había puesto de acuerdo con el Hijo y el Espíritu Santo para que tú hoy puedas ser parte de su reino. Amén. Para que tú hoy fueras parte de su reino. Y cierro con esto, la Biblia dice en 2 de Pedro 3:9 que Él no quiere que nadie se pierda. Nadie. Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Es Gloria a Dios. tremendo lo que se ha hablado aquí, de verdad.
que esta palabra ha sido impactante. Esta palabra alguien tiene que saber que debe de digerirla y debe consumirla. Acerca de la venida del Señor, sabemos que en un momento determinado el Señor tiene ángeles y a cada uno de ellos le entrega un gobierno, una responsabilidad y un poder en el reino de los cielos. Y de repente había uno llamado Lucifer, Sí. el cual es Satanás ahora mismo. Este ángel fue creado con una especialidad y tenía una superioridad allá en el reino de los cielos. Tenía un trono, estaba rodeado de luz, pero nació en él la envidia y eso provocó que sea despojado o sea sacado del cielo junto con otras partes de ángeles que le engañó. En el Edén el Señor forma a un hombre y Dios también a ese hombre le entrega la responsabilidad y le entrega también gobernación sobre los peces del mar, sobre las plantas, sobre esta tierra. Pero esa serpiente que es Satanás antigua, que engañó una gran parte de ángeles en el cielo, también entra al Edén. Así es. Y engaña al hombre con 3 cosas: los deseos carnales, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta tierra. Wow. El hombre cayó con estos 3 puntos y esto provocó una desconexión. Wow. Una relación que había en el Edén de padre a hijo. Sí. Entonces tiene que venir alguien y entregarse y volver a conectar esa salvación, volver a conectar esa amistad, esa relación de un padre hacia un hijo. Y vemos aquí que por los 3 puntos que el hombre fue tentado y cayó en el Edén, Jesús fue tentado en el desierto. Sí. Porque Jesús fue tentado por la vanagloria de la tierra. Wow. A Jesús lo tentaron por los ojos y por los deseos carnales. Pero Jesús confrontó a Satanás con la misma palabra. Sí. Y lo que el hombre no pudo vencer en el Edén, Dios lo venció en un desierto donde Amén. no había comida. Aleluya. Y el hombre tenía árbol a su favor, que él podía comer y rechazar la propuesta del enemigo. Entonces es necesario que nosotros entendamos que tenemos una salvación tan valiosa, la cual desde por muchos años altas personas, jerarquías espiritual, patriarcas, lucharon por que esta fe se mantuviera. Wow. Y lucharon por esa salvación. Y qué mayor esfuerzo que el que Jesús hizo en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy estemos aquí. Estamos siendo salvos no por dinero, no estamos siendo salvos por belleza, ni por familia, ni por apellido. Somos salvos por una gracia que no costó, una gracia de alguien que dijo: yo me entrego por ello. Cuando no hay nadie en la tierra que decida hacerlo, yo decido hacerlo. Amén. Y yo creo que este mensaje es algo que va a llegar al corazón de las personas. Amén, lo creo. La salvación es más importante que cualquier cosa. Y hay muchas personas que están ahí que probablemente no sean cristianos. Esta palabra es para ti. La salvación es más importante que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. Así que, ministro, yo quiero que usted eleve una oración por esta audiencia que nos está escuchando. Amén. Para que la salvación pueda llegar a su corazón. Amén, amén. Y cierro con esto ya para Aleluya. orar. Sí. Somos barro, Sí. pero hay algo que dijo el Señor y le dijo a la serpiente: sobre tu pecho te arrastrarás, Sí. caminarás y comerás polvo, Sí. Y del polvo comerás. y del polvo comerás. Pero ¿cómo es que somos barro? El barro no es más que la combinación de polvo y agua. Sí. Es decir, que para ser barro necesitamos al Espíritu Santo. Sí. Somos polvo sin el Espíritu Santo, barro con el Espíritu Santo, el agua y el polvo. Sí. El agua es el Espíritu Santo que cuando se combina con el polvo que somos nosotros, hace barro. Sí. Entonces, Dios le dice a la serpiente: sobre tu pecho te arrastrarás y comerás del polvo. Quiere decir que el enemigo se alimenta de aquellos que no tienen al Espíritu Santo. Wow, es así. El enemigo come, por eso vemos tanta maldad en el mundo, por eso Sí. vemos la gente depresiva, por eso vemos la gente que se quiere suicidar, por eso vemos la gente con un sinnúmero de cosas, porque el enemigo se alimenta del polvo. El enemigo se alimenta de la gente que no tiene a Cristo en su corazón y por ende no tiene al Espíritu Santo. Por eso es necesario que hoy entiendas este mensaje, entiendas esta palabra, la compartas con aquellos que necesitan la salvación, que entiendan que deben pasar de ser polvo a ser barro. Así Y es. el único que te da la capacidad de ser barro es el Espíritu Santo, es Cristo, porque el barro está en las manos del alfarero, no Así el es. polvo, el barro, porque la combinación del polvo y el agua es barro. Amén. Así Bendito es. sea el Señor. Así que vamos a orar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Espíritu Gracias, Santo. Padre. Gracias, Señor, por esta hora. Espíritu Santo, elevamos una oración. Elevamos, Señor, un clamor por aquellas personas que nos están escuchando en este momento y que nos van a escuchar después.
porque esta transmisión seguirá corriendo, Señor. En el nombre de Haz, Jesús. Espíritu de Dios, que esta transmisión llegue a las personas indicadas, a las Amén, personas Espíritu correctas. Santo. Tú conoces los corazones, tú conoces las vidas, tú conoces las mentes, los pensamientos, Señor. Somos espíritu, alma y cuerpo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, convence de pecado a aquel que te necesita. Aleluya. Hoy hacemos esta oración por ti, para que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón, para que tú nazcas de nuevo a partir de hoy, porque este es un antes y un después para tu vida, y creemos en el nombre poderoso de Jesús que a partir de este momento nunca más serás igual. Amén. Padre, oramos por esas vidas, por esas personas que hoy te reciben como su Señor y Salvador. Espíritu Santo, séllalas, Espíritu Santo, guíalas a toda la verdad. De todo corazón te lo pedimos, Señor. Llena de tu Santo Espíritu a aquellos que son tus hijos, aquellos que ya han nacido de nuevo, aquellos que están luchando con tentaciones, con pecados que no han podido vencer. Espíritu Santo, fortalécelos como el búfalo, oh Dios. Gracias, Señor. En tu presencia estamos y en tu presencia nos despedimos de este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, ungido del Señor. Dios bendiga también esta hermosa audiencia que estuvo con nosotros aquí escuchando este hermoso mensaje de parte del Señor para tu corazón, para transformarte y edificarte. Así que bendecimos tu vida de manera especial y de manera poderosa. Si aún no eres parte de esta familia, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Se despide de ustedes su hermana Nelsida Rodríguez y también Eduardo Tavares. bendiciones.